Hola, ahora vamos a ver inversión, que es lo que nos toca después de haber visto consumo. En esta casa vamos a ver inversión, vamos a ver los- cómo se determina la inversión. Para hacerle un breve resumen, de la manera en que lo vamos a ver aquí, para racionalizar la inversión, vamos a decir, las empresas eligen un capital óptimo. Pero el capital óptimo no es la inversión, porque la inversión es el aumento en el capital. Entonces vamos a decir, las empresas eligen un capital óptimo y nos vamos a preguntar cómo esas empresas se acercan a ese capital óptimo. ¿Y de qué depende ese capital óptimo? Que al final de lo que va a depender la inversión. Entonces, comencemos primero con algunas definiciones. Esto ya lo hemos visto, simplemente para recordar. La inversión es el gasto en bienes que se mantienen para el futuro, ya sean para la producción de bienes, que le llamamos formación bruta de capital fijo, o para ser vendidos, porque no los vendimos, esos son los inventarios. Vamos a ignorar los inventarios en el grueso de nuestra discusión, ¿no es cierto? Normalmente la inversión, como habíamos comentado, 20-30% del PIB, menos de 20 a veces, ¿no es cierto? Pero eso es lo que genera el mundo y tiene los siguientes componentes más importantes. Y tiene dos componentes importantes. La, la, eh, la formación bruta de capital fijo, de esta estamos hablando, ¿no es cierto? Esta tiene dos componentes. La construcción y otras obras, que son las construcciones, la obra de ingeniería, los puentes, ¿no es cierto?, caminos, esa es la construcción y otras obras, se llaman obras de ingeniería. Y maquinaria y equipo, camiones para la minería, ¿no es cierto?, instalaciones, muchas maquinarias que se usan. Y también está la variación de existencia, como les dije, que la vamos a ignorar, que en el fondo normalmente tenemos una existencia óptima y suben o bajan de acuerdo al ciclo. ¿Ah? Las existencias en general dan indicaciones de hacia dónde va el ciclo. Cuando uno empieza a observar que hay acumulación de existencia, es probablemente porque están vendiendo poco, ¿no es cierto?, las empresas. Y las empresas, cuando hay un boom de venta, empiezan a desacumular inventario. Y tienen una cantidad de inventario óptimos, pero no es lo más fuerte dentro de la inversión. Ahora, como nosotros habíamos visto, no todo lo que nosotros aumentamos o lo que invertimos es inversión, es capital nuevo, o es más capital. ¿Por qué? Porque hay una parte de capital que se gasta, ¿no es cierto?, que es la depreciación. Entonces, la inversión bruta, nosotros hemos hablado de la inversión bruta, es la inversión neta, eso es la inversión neta, es lo que aumenta el capital, más la depreciación. La inversión tiene que cubrir para depreciación. Si nosotros invertimos muy poco, probablemente solo nos alcance para depreciar, para lo que se deprecia, y no vamos a aumentar la inversión neta. Y esta es la fórmula, la ecuación. La inversión es lo que aumenta el capital, y lo que vimos en la teoría de crecimiento, más la depreciación. Dicho de otra manera, si pasamos a este término acá, tenemos que el aumento de capital es la inversión menos la depreciación, porque el capital se deprecia, por lo tanto, el capital, si nosotros no invertimos, el capital cae. Por eso sería menos delta K. Algunos datos. La construcción y otras obras el 65% de la inversión, aproximadamente 2/3, y ha sido creciente, antes era más cercano a 50 y 50. Maquinaria y equipo es el 35% de la formación bruta de capital. Y ahí nosotros vemos el PIB. El PIB es la línea punteada, sube y baja, pero es bastante más estable. La inversión tiene mucho más volatilidad. O sea, en periodos de expansión, la inversión aumenta mucho más de lo que aumenta el PIB. En periodos de contracción, disminuye bastante más. Estos son los datos de formación bruta de capital fijo de Chile. La formación bruta de capital fijo, el K, es para separarla de la inversión de inventario. Por eso nosotros hablamos de inversión o formación bruta de capital fijo. Y la idea es que eso es el K, para dejar de lado la acumulación de inventario. Chile en los 60, ¿no es cierto?, y hasta los años 80 tenía una inversión en torno al 15%, después subió, aquí tenemos el periodo de mayor crecimiento en Chile, ¿no es cierto?, con tasas de inversión cerca de 25%, y acá tenemos lo que ocurre después en los 2000, la inversión algo más baja, declinando en el último tiempo, y aquí hay un componente importante, algo más alto, que tiene que ver con, aquí está la crisis financiera internacional, pero tenemos algo más alto porque fue la época del boom del cobre. Por lo tanto, la inversión tuvo un aumento muy importante en la inversión en minería, producto de los muy altos precios del cobre que se tuvieron entre los años 2000 hasta fines de los 2000, ¿no es cierto? Tuvo la crisis entre medio, pero un periodo bastante largo que se llama el boom de las materias primas.
Entonces veamos ahora los determinantes de la inversión. Entonces la primera pregunta es ¿cuánto es el capital óptimo que quieren demandar las empresas? Es decir, estas son las utilidades de la empresa, este es su ingreso, esto es lo que pagan en salario, esto es lo que pagan en capital. Entonces, los ingresos menos los costos. Todo esto está en pesos. Esto es el precio por la cantidad. Y la cantidad se produce con capital y trabajo. No le he puesto un A, pero le podríamos poner un A, ¿no es cierto?, de productividad, que lo vamos a aumentar, pero en la definición, en la derivación eso no es importante. R es el precio de arriendo del capital. Supongamos una empresa va y dice, yo quiero capital. ¿Cuánto me lo arriendan por periodo? ¿Cuánto tengo que pagar? Entonces vamos a decir el 5% del capital, el 3% del capital. Esa es la idea. Y vamos a discutir después cuál es este costo de arriendo o costo de uso del capital. Por ahora supongamos que ese es un número, muy asociado a la tasa de interés, obviamente. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las empresas? Las empresas, cuando maximizan esto, ¿qué es lo que van a tener las empresas? Las empresas van a tener, y luego vamos a ver la derivación, pero tienen el valor de la producción marginal. Y este es el costo de arriendo del capital. Las empresas van a contratar capital hasta que el valor de la productividad marginal sea igual a el costo de uso. En términos reales, si nosotros esa P la pasamos dividiendo a R, vamos a tener cuando la productividad marginal del capital es igual al costo de uso del capital real. Eso nos va a determinar el K asterisco. Eso es lo que las empresas quieren producir. ¿No es cierto? Lo que las empresas quieren tener como capital óptimo, pero no lo pueden tener inmediatamente. Esa es la clave de la inversión. Si las empresas siempre pudieran estar en K estrella, no habría inversión, siempre estaríamos en K estrella. Si realmente cambian las cosas y quieren otro K estrella, se ponen ese otro K estrella. Pero el proceso de inversión nosotros lo entendemos como un ajuste gradual al K asterisco. Nosotros si derivamos la función de utilidad con respecto al capital, vamos a tener que P por la derivada parcial, pues son dos variables, la derivada parcial de capital, de la función de producción respecto al capital, es R. Vamos a suponer que la función de producción es contable, entonces ya tenemos el A. Ya tenemos el A. La productividad marginal de capital, si nosotros tomamos la derivada de esta función para saber cuánto es de f a de k, nosotros vamos a tener que es a por alfa, por k elevado a alfa menos 1, por l elevado a 1 menos alfa. Es decir, nos queda esto. P por alfa, por a, por l partido por k asterisco elevado a 1 menos alfa, igual a r. Ese va a ser el capital óptimo. Si nosotros despejamos, porque aquí podemos despejar, esto es una cuestión bien sencilla, si nosotros despejamos vamos a tener que este el capital óptimo. El capital óptimo depende del empleo, depende de la productividad, positivamente, cuánto empleo la empresa está teniendo. En el fondo, esto determina cuánto es el nivel de producción que tiene la empresa. Si la producción es más alta, lo que queremos, nosotros si hay producción más alta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a querer más capital. Y del costo de uso del capital, en términos reales, porque vamos a tener que pasar esta P hacia acá, o esta P hacia acá, y nos va a quedar después cuando resolvamos el K asterisco. Entonces, cuando hay mayor empleo, porque es complementario a la inversión, o aumenta la productividad, queremos más capital. También esto, por eso yo les digo que esto de aquí, lo podemos resumir como I. Y cuando cae el costo de uso, el costo de arriendo de capital, yo quiero pedir el capital, bajo el costo de uso, yo quiero más capital. Y eso es lo que está reflejado aquí. Ese es el capital. Ahora, tratemos de entender el costo de uso del capital. Vamos a tratar de entender esto. Vamos a definirlo, vamos a derivarlo. ¿Qué es el costo de uso del capital? ¿Cuánto es el costo de arriendo del capital? Primero, y esto es bien importante, la diferencia entre tasa de interés nominal y real. La tasa de interés es un costo muy importante para el costo de los inversionistas, porque es el costo de su financiamiento, o el costo de oportunidad que tienen con los fondos. Yo lo puedo poner, o compro maquinaria, o esa plata, si la tengo, va a rendirme una tasa de interés.
O de otra manera, si me tengo que financiar, voy a endeudarme a esa tasa de interés para poder tener capital. Ahora, la tasa de interés relevante, y esto es importante para las inversiones, es la tasa de interés real. Tiene un montón de detalles, pero es porque expresa el costo, ¿no es cierto?, de los bienes que vamos a generar en el futuro en términos de bienes, no en términos monetarios. La tasa de interés nominal es una tasa en pesos. Yo me endeudo a 5% al año. Pero los precios cambian, los precios de mis bienes, que son los que vendo el P del que hablábamos, ¿no es cierto? Los precios del capital cambian. Pensémoslo en términos de bienes. Suponga que yo quiero invertir X pesos. Yo voy a poner X pesos. Lo pongo en alguna inversión. Y eso me renta un interés nominal I sub T. 10%. Entonces, si tengo 100, invertido al 10%, me da 10 pesos. 100 pesos. Entonces, al final del periodo voy a tener 110 pesos. Pero a mí me interesa ver en términos de bienes, el costo de oportunidad en términos de bienes. Con estos X pesos, ¿cuántos bienes puedo comprar? X partido por P, el deflactor. El P es el nivel de precio de los bienes. Entonces lo que hago yo digo, ¿cuántos bienes compro? Claro, si estos son índices, en el año base es X partido por 100, por 1, lo podemos normalizar a 1. Si los precios son más altos, con esos X compro menos bienes, porque el P es más alto. Entonces yo tengo estos X, los invierto y yo obtengo X por 1 más I. Esto en pesos. A final de periodo. A final de periodo yo tengo X y me entregan X por 1 más I en pesos. ¿Cuántos bienes puedo comprar? Esta cantidad de bienes. X partido por 1 más I, lo que tengo, dividido por los precios en el momento que recibo ese XT por 1 más IT. Por lo tanto, los precios son distintos. Al principio era P sub T y al final de periodo es P sub T más 1. Ahora, PT más 1 PT más 1 es igual a 1 más la inflación por P sub T. Dicho de otra manera, esto ya lo sabemos, ¿cuánto es la inflación? La inflación en T es P sub T más 1 menos P sub T menos P sub T. Esto en tanto por 1. Siempre trabajamos en tanto por 1 para no hablar en tanto por ciento y llegar a los 100. Si esto lo simplificamos aquí, menos 1. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que, vamos a definir la tasa de interés real como la tasa de interés, como lo que yo tengo, lo que yo puedo con los X tener en términos de bienes a finales del periodo. O sea, ya nosotros dijimos que está acá. Es lo que está acá. Nosotros recibimos X por 1 más IT, pero en el denominador vamos a tener PT por 1 más IT. Y ahí definimos la tasa de interés real. ¿Qué es lo que podemos hacer? Simplificamos estos dos, que son iguales, y vamos a tener que la tasa de interés real, 1 más la tasa de interés real, es 1 más la nominal partido por 1 más la inflación. Esto ustedes lo deberían saber. Entonces vamos a pedir que en la ayudantía se los vean y si tienen dudas, por favor, recuérdenle. Esto de aquí nosotros podemos simplificarlo. Y lo simplificamos a I sub T es igual a RT más pi-T. Se los voy a mostrar acá mejor. 1 más RT es igual a 1 más, esa es nuestra definición, IT partido por 1 más IT. Es decir, 1 más IT es igual a 1 más RT por 1 más IT. Multipliquemos acá. 1 más RT más IT
más RT pi t. Vamos a suponer que R es bajo y que pi son bajos, son cifras 5%, 3%, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el 10% de, supongan ustedes que la inflación o que R es 10%, para simplificar, así como R es 5%, ¿no es cierto? Y pi sub t, esto es 0.05 y pi sub t es 3%, 0.03. ¿Cuánto es el 5%? ¿Cuánto es? Esto nos va a dar 0.123, perdón, 12015. O sea, la multiplicación de 5% por 3% es 0.15%. Es muy chico. No es muy chico si los números son grandes. Entonces vamos a suponer que esto es 0. O sea, el 5% de 3% es 0.15%. Vamos a suponer que eso es 0. Y por lo tanto simplificamos los 1 y nos queda que I sub t es igual a RT más pi sub t. Siempre cuando tenemos estas multiplicaciones, ¿no es cierto?, de 1 más por 1 más por 1 más, los términos cruzados los podemos simplificar. No es eso en una economía que tiene inflación de 50%. Entonces, si uno tiene una economía de 50% y tiene una tasa de interés real de 5%, el 50% del 5% es 2,5%. No podemos simplificarlo. Entonces, pero por eso tenemos nosotros esta expresión de acá, que se conoce como la ecuación de Fisher. Algo nos vamos a referir más adelante del curso esto. Y la ecuación de Fisher, ¿qué dice? La ecuación dice, la tasa de interés nominal es la real más la inflación. En Chile esto se facilita en cierta medida porque tenemos la UEF. La UEF es una tasa indexada. ¿Qué es la UEF? La tasa en UEF. La tasa en UEF más la inflación nos da la tasa de interés nominal. Es decir, la tasa de interés en UEF es la tasa de interés nominal menos la inflación. Es más o menos la tasa de interés real. Hay diferencias porque en rigor la UEF se calcula con la inflación pasada y nosotros estamos pensando en inflación futura. Entonces, esa es como la diferencia. En un ambiente estable, la UEF es una muy buena medida, ¿no es cierto?, cuánto son las tasas de interés reales, sobre todo cuando uno está hablando de tasas de interés muy largas. Todas estas cosas, por favor, presten atención porque si tienen dudas, lo importante es que en clase podamos profundizar en esto y aclarar estas cosas. ¿Ah? Entonces, ahí podemos discutir un poquito más estos temas que son aplicaciones de estas cosas que estamos estudiando. Entonces ya tenemos cuál es la tasa de interés real, que es la relevante para inversión. Entonces veamos ahora cuál es el costo de uso del capital. Supongan que yo compro una unidad de capital en P sub K. El precio de los bienes es P. El precio del capital es P sub K. Vamos a suponer que son distintos porque vamos a hacer lo más general posible. ¿Qué tenemos nosotros? Si yo compro un bien de capital en P sub K, entonces yo tengo P sub K y compro ese bien de capital. ¿Cuál es el costo de oportunidad financiero? I por P sub K. Eso es lo que yo dejo de ganar si tomo un depósito, compro un bono, hago una inversión que me renta en términos nominales I por P sub K. ¿No es cierto? Pero también el capital, como yo compro ese bien de capital, el capital se me deprecia. O sea, parte del costo, muy importante esto es más importante que ver después, es que yo pierdo también delta por P sub K. Por lo tanto, tenemos que agregar este término de depreciación. Pero también, y esto se usa poco en muchas aplicaciones, pero también es importante que lo entiendan, que el bien de capital que yo tengo se deprecia respecto al precio de los bienes. El precio, o se aprecia, el precio del capital cambia en el tiempo. Yo cuando supongamos que tengo el capital por un periodo, al final de ese periodo he perdido I por P sub K, he perdido costo, I por P sub K, costo de depreciación, delta P sub K. Pero también ese capital ha cambiado de precio.
¿no es cierto? Puede haber subido, puede haber bajado. Este es el cambio porcentual del precio. Pero es negativo, porque si el cambio de precio sube, el cambio porcentual de precio sube, me compensa el otro. Supongo que yo compro un bien de capital en 100. La tasa de interés es 5, la depreciación es 3. Pero este bien de capital, al final del periodo, sube 10%. El costo de uso es negativo, porque tuve costo de oportunidad de 5, tuve depreciación de 3, pero tengo además una ganancia de capital. Y esto se llama ganancia y pérdida de capital. Normalmente nosotros suponemos que es cero, porque suponemos que no sabemos qué va a pasar con los precios de los bienes, ¿no es cierto? Por eso no nos vamos a detener mucho en esto, pero de los bienes de capital. No sabemos, podemos suponer que están o arbitrados con la inflación, como va a ser en la segunda parte de esto, va a estar arbitrado por la inflación, van a ser iguales y desconocemos. Que esta fórmula al lado derecho. Al lado derecho no, yo pongo la aproximación. Pues nosotros sabemos que la tasa de interés nominal es la tasa real más la inflación. Y la inflación la voy a poner menos, acá adentro. Entonces ahora tengo aquí la tasa de interés real, la depreciación, ¿y qué tengo aquí? La ganancia o pérdida de capital real. Es decir, lo relevante para mí es qué pasa con este bien de capital respecto a los bienes, para tenerlo en términos reales. Si los bienes suben 3% y el bien de capital sube en 3%, la ganancia o pérdida real es cero. Si el bien de capital sube 10% y la inflación solo 2%, tuve una ganancia. Si el bien de capital sube 5% y la inflación es 7%, voy a tener una pérdida de capital. Entonces, esto va a ser. Vamos a suponer, por sencillez, que P sub K y P son iguales. Vamos a suponer ahora que estos dos son iguales. Por lo tanto, esto de aquí se elimina y esto me queda como P. Por lo tanto, el costo de uso del capital, y esto es bien importante porque lo mencionamos en algo en teoría de crecimiento, en teoría de crecimiento, que el costo de uso del capital es R más delta. Eso es lo que tiene que igualar a la productividad marginal del capital. El costo de uso del capital tiene que igualar. ¿Y qué? Tiene dos componentes. El costo de oportunidad real que tengo los bienes financieros, que está por el R, pero también el hecho que se me gasta el bien. Por lo tanto, pensémoslo así. Si yo tengo una posibilidad de invertir en UF, ¿ya? El costo de uso del capital va a ser ese costo real de la UF, de la tasa en UF, más el hecho que voy a tener menos capital porque se depreció. Tengo que incorporar la depreciación. Si el capital se me depreciara todo en un año, ¿no es cierto? Si la depreciación fuera 100%, en todo el año, obviamente el costo de uso del capital va a ser muchísimo más alto, porque yo voy a poner cierta cantidad de recursos, voy a pagar un costo financiero, pero también voy a perder capital, le voy a exigir mucho más. Mientras mayor es la depreciación, mayor productividad marginal le voy a requerir ese capital. Si la depreciación en un edificio es muy lenta, voy a estar mucho más cerca de la tasa de interés real. Pero si son equipos computacionales que duran poco, 2, 3 años, 5 años, voy a tener que estarlos renovando, el costo de uso del capital va a ser mayor, le voy a exigir una mayor productividad del capital. Por lo tanto, ahora viene la última parte. Entonces ya tenemos nosotros el capital óptimo, y que era lo que vimos acá. El capital óptimo depende de esto. Y esto es R más delta. Entonces tenemos el capital óptimo. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos acercamos al capital óptimo? Y ahí la teoría es relativamente simple la que vamos a usar. Modelos más generales consideran las dos cosas juntas, la selección del K estrella y la velocidad de ajuste. Eso es lo que hacen los modelos, que es una parte más avanzada que está en el capítulo, que es cómo uno incorpora ambos juntos. Porque la verdad que uno pensaría en la empresa, no dice, voy a ver cuánto es el K estrella. Y después dice, dado el K estrella, voy a ver cómo me ajusto. No, en el fondo lo que hay son costos de ajuste. Entonces yo voy eligiendo, dado los costos de ajuste, voy eligiendo un K en cada periodo. Esos son los modelos más generales, pero esta simplificación nos permite entender. Las empresas no se ajustan inmediatamente porque tienen un costo de ajuste. Entonces la empresa tiene un costo de ajuste al K estrella. Una empresa que quiere modernizar un proceso productivo tiene que capacitar trabajadores, tiene que cerrar la planta un tiempo, ¿no es cierto?
porque quiere cambiar su proceso productivo con nueva maquinaria, va a tener que cerrar mientras la está instalando, y va a tener que usar las antiguas de a poco, y ahí va a ver cómo lo hace de la manera más barata posible eso, pero tiene un costo de ajuste. Va a tener que entrenar a los trabajadores, por lo tanto eso también va a tener costo en términos de capacidad de producción de la empresa de utilidades. Entonces esto es lo que hace que las empresas se ajusten gradualmente. Aquí tenemos nosotros un gráfico. ¿Qué nos muestra ese gráfico? Supongan que en T0 el capital sube, el capital óptimo sube de aquí hasta acá. Si no hubiera costo de ajuste, las empresas se ajustan instantáneamente y no tenemos inversión. Tenemos que la empresa salta al óptimo una sola vez. ¿Qué vamos a tener nosotros en la realidad? Que las empresas se van ajustando gradualmente al capital óptimo. ¿Y va a depender de qué? Va a depender del trade-off entre el costo de ajuste, que hay un costo de ajuste, y el costo de estar fuera del capital óptimo. Si el costo de estar fuera del capital óptimo es muy alto, nos vamos a ajustar muy rápido. Si el costo de ajuste es muy alto, nos vamos a ir muy lento. Por lo tanto, 1 representa no hay costo de ajuste, no inmediatamente. 2, costos de ajuste razonables. 3, mayores costos de ajuste. Nos vamos más lento. Y eso lo podemos escribir analíticamente de esta forma. Vamos a suponer que este es el costo de estar fuera del capital óptimo. El costo total de llegar al capital óptimo. Entonces, este es el costo de estar fuera del óptimo. Esto es el costo de la inversión. Nosotros tenemos el costo el costo de ajustar el stock de capital, es un costo que depende de estar fuera del óptimo, que va a ser este costo, y lo hacemos cuadrático, porque cuando es cuadrático minimizamos costos muy fácil. Y les voy a dejar a ustedes que hagan la derivada, y el costo de ajuste. Nos cuesta ajustar. Y hay un épsilon. ¿Qué cosa es épsilon? Épsilon es el costo relativo de estar fuera del óptimo respecto del costo de ajuste. Cuando E es grande, domina costo de estar fuera del capital óptimo. Cuando E es chico, domina costo de ajuste. En el caso extremo, E igual 0, epsilon igual 0 da lo mismo estar fuera del óptimo. El costo de ajuste es lo único que domina, lo único que importa. Por lo tanto, no nos vamos a ajustar nunca, porque no nos cuesta estar fuera del óptimo. En caso contrario, si epsilon es infinito, dividiendo por epsilon, toda esa ecuación nos queda que este término es despreciable. Lo único que importa es el capital óptimo, nos vamos de inmediato, ya contestamos lo que está acá abajo. ¿No es cierto? ¿Qué pasa para los distintos epsilon? Entonces, ¿qué nos dice cuál es el óptimo si ustedes hacen la derivada, que es bastante sencilla? Tienen que derivar respecto a K sub T. Si derivan respecto a K sub T, les va a salir un 2 hacia acá, pero respecto a K sub T más 1. Ojo, K sub T es un dato. Nosotros partimos el periodo con K sub T. Por lo tanto, lo que tenemos que optimizar es respecto de K sub T más 1. Esto es lo que tenemos que elegir todo el óptimo. Si ustedes toman la derivada, se les va a salir un 2 acá, más les va a salir un 2 acá, se les va a simplificar, y si reordenan términos, ustedes van a llegar a que la inversión, que es K sub T menos K sub T más 1, es epsilon partido por 1 más epsilon por K asterisco menos K. Y eso refleja el costo de ajuste. Lambda es un parámetro, fíjense, lambda es un parámetro entre 0 y 1, porque epsilon está dividido por algo mayor que epsilon. Es decir, nos ajustamos de a poco. ¿Y qué cosa es lambda? El costo de ajuste. Mientras mayor es lambda, más rápido nos ajustamos. ¿Cuándo es mayor es lambda? Cuando epsilon es igual a infinito. Lambda es igual a 1. Aquí debería decir epsilon igual a infinito. Lo voy a arreglar para la clase, para lo que les voy a subir, ¿no es cierto? Esto es infinito. El epsilon igual a 1 es lambda igual a 1. Epsilon igual a infinito. ¿Qué epsilon igual a infinito? Solo importa el costo de estar fuera del óptimo. Lambda igual a 1, nos ajustamos instantáneamente. Kt, porque esto es igual a 1. Entonces Kt asterisco va a ser igual a Kt más 1 va a ser igual a K asterisco.
Bueno, esto no, aquí lo vamos a anotar, que esto es infinito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora nosotros? ¿Qué pasa cuando epsilon, ya vimos infinito, qué pasa cuando epsilon es igual a cero? Lo que domina es el costo de ajuste. Esto es igual a cero, esto es cero, kt más 1 es igual a kt, porque esto es cero, kt más 1 igual a kt, no hay ajuste. Y vamos a estar, la situación va a ser normalmente interior. Entonces, ¿qué es lo que hemos determinado nosotros? Hemos determinado una función de inversión. ¿De qué depende esta función de inversión? De K asterisco y de los costos de ajuste. Los costos de ajuste es una cosa que no vamos a decir si sube o no baja, los costos de ajuste es una cosa más bien tecnológica, ¿no es cierto? Pero sí va a depender del costo de uso del capital y va a depender del nivel de actividad económica, empleo, productividad que nosotros necesitamos. Esa va a ser nuestra función de inversión. Entonces, nosotros podemos decir, la inversión R más delta, o lo podemos poner igual a I. Estos dos I ya nos determinan el producto con el asterisco, coma, R más delta. Podemos ponerlo de esas dos maneras. Después, cuando vayamos nosotros a ver modelos sencillos y generales, vamos a suponer que la inversión depende, nos vamos a olvidar de la depreciación, que es una constante, y nos vamos a depreciar del producto, porque no es el elemento más importante, se puede agregar, pero solo va complicando, porque lo van a ver cuando lo vamos a tener el incorporado al producto, podemos hacerlo aquí y hacer todas las generalizaciones, pero uno busca modelos lo más sencillo para poder explicar los elementos fundamentales. Ahora lo que voy a hacer, vimos la teoría, esta es la teoría de inversión tradicional que uno tiene. Lo que vamos a ver a continuación es cómo funciona esto en términos, cómo se relaciona esto con la evaluación de proyectos. Vamos a tomar unos minutos para ver estas dos cosas finales. Cuando ustedes vean y cuando ustedes estudien administración, evaluación de proyectos, en finanzas, ustedes lo que dicen es que las empresas tienen al invertir en un proyecto que cuesta P sub K, yo hoy día invierto P sub K, me va a entregar un flujo de bienes, un flujo de ingresos en bienes, ¿no es cierto? Pero real, ¿no? Entregar un flujo real FJT, FT en cada tiempo y J, el proyecto J. Vamos a suponer que hay un proyecto J. Entonces, esto es PK del proyecto J. ¿Qué es lo que vamos a nosotros decidir si hacemos el proyecto? Si el valor presente de los flujos es mayor que PK invertimos, que es lo que tenemos acá abajo. A esto le llamamos el VAN, ¿no es cierto? Que el VAN sea mayor que cero. Eso es lo que nosotros decimos cuando vamos a invertir. Entonces ustedes me van a decir, profesor, ¿en qué se parece esto a la teoría de inversión? Tiene bastante semejanza. La primera, cuando sube la tasa de interés real, los flujos, la inversión se paga hoy día y recibe futuro. El futuro lo descontamos a tasa R. Cuando sube la tasa de interés, baja el valor de los flujos, por lo tanto va a caer la inversión. Va a haber menos proyectos que sean rentables. ¿Por qué? Porque estamos descontando mucho los flujos futuros. Nosotros con una tasa baja teníamos un proyecto que tenía un BAN igual a cero. Ahora sube la tasa de interés, todos los flujos futuros los descontamos, ese BAN va a ser negativo, no vamos a hacer esa inversión. Entonces la tasa de interés reduce la inversión. Y la otra cosa importante que el F, y eso está también discutido en el libro, no quiero que, si les interesa, ¿no es cierto?, no es algo que es muy importante en este curso, pero el F de aquí, este F está asociado a la productividad marginal del capital. ¿El F qué cosa es? Si yo pongo un proyecto marginal, un P sub K marginal, ¿cuánto es el flujo futuro que me da? Es su productividad marginal. Y esto deberíamos incorporar la depreciación y llegaríamos a una fórmula equivalente a la de inversión. Y finalmente, la Q de Tobin. La Q de Tobin es como la teoría posterior a lo que les comenté. La teoría de la Q de Tobin es una teoría que nos dice, muy relacionado a lo anterior, modelos más generales de inversión, nos dice cuándo conviene hacer un proyecto de inversión. Y la Q de Tobin dice, la definición de Q es el valor económico del proyecto comparado con su valor actual, con su valor
muchas veces hablamos como el valor contable. A mí me cuesta hoy día, y yo anoto, P sub K, me cuesta un bien. Pero el valor de tener ese P sub K es el valor presente de todos sus flujos, suponiendo que se deprecia completamente. Entonces uno puede poner un beneficio de salida. Es decir, si a mí me dicen, toma este bien de capital, yo lo compro a P sub K, ese es su costo contable, ¿no es cierto? Pero su valor histórico, lo que me cuesta hacerlo. B sub P, BP, ¿verdad? El valor presente de los flujos, es el valor económico del proyecto. Si a mí me entregan ese P sub K, eso es lo que yo estaría dispuesto a pagar por ese proyecto. Cada vez que esto es mayor que 1, me conviene hacer el proyecto, porque su costo económico, su valor económico es mayor que lo que me cuesta hacerlo. Entonces, al final, lo que los modelos hacen esto es que hay que hacer todos los proyectos cuyo K sea mayor que 1 hasta que lleguemos a un K igual a 1. Tenemos que llegar entonces, es muy parecido a lo anterior, a que el BAN sea igual a 0. En un mundo con costos de ajuste no llegamos al Q igual 1 inmediatamente. Y eso es lo que da toda la dinámica de la inversión. Y está explicado en un capítulo que no necesita leer usted en capítulo. Pero el Q está asociado a los costos de ajuste. ¿A qué Q llegamos? Si el Q es positivo, vamos a tratar de llevarlo hasta 1 por la vía de la inversión. Vamos a ir invirtiendo nosotros para llegar al Q igual 1. Si no hay costo de ajuste, vamos a estar siempre en Q igual 1. Vamos a llegar hasta el último proyecto. Nosotros tenemos muchos proyectos. Y vamos haciendo los proyectos, no los podemos hacer todos de una. Vamos haciendo de los proyectos más rentables hasta los menos rentables. ¿Dónde paramos? Donde Q igual a 1. Y eso además nos ayuda a entender la dinámica de la inflación. Con eso vamos a dar por finalizada nuestra clase de inversión y más cosas seguiremos después discutiendo en clase.